Vamos a Juan capítulo 5. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y allá en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo a tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Asombroso mensaje, pero vamos a darle porque si se dieron cuenta está un poquito larguito, pero hay que masticarlo, hay que agarrarlo todo en una sola mordida. Así que empezando, dice la palabra de Dios: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Usted recuérdase, estaba en Galilea donde sanó el hijo de aquel hombre noble. Y luego suceden muchas otras cosas que hace Jesucristo, muchos otros milagros que están registrados en los otros 3 evangelios. Pero aquí dice la palabra de Dios: después vuelve a Jerusalén a una fiesta de los judíos. No especifica Juan cuál fiesta, habían varias fiestas. De hecho, 3 de esas eran obligación que todo varón fuese, como decía la palabra en Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Así que no especifica cuál de esas 3 fiestas. Pudo haber sido cualquiera de esas, pero en realidad no importa, porque ese no es el punto hoy. Vemos que el Señor Jesucristo, aunque el sistema religioso se había apartado de la verdad, y los religiosos que estaban haciendo todo esto de las fiestas eran rechazados por Dios, Jesucristo seguía la orden divina de celebrar esas fiestas. Jesús, siendo fiel a la palabra de Dios y lleno de justicia, hacía lo que estaba escrito que se tenía que hacer, siendo siempre fiel y obediente. Así que eso es lo que vemos constantemente en las fiestas que Jesucristo se presentaba. Eran mandatos que Dios había hecho. Versículo 2. Y allá en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Si quiere conocer más sobre la puerta de las ovejas, vaya a Nehemías 3 en su casa, y ahí va a conocer mucho más de eso, ¿no? Porque no me quiero atrasar mucho. Pero este estanque, me imagino que no era profundo, habían varios estanques en varias partes para
unos para purificación, otros para agarrar agua y otros para que bebieran los animales. Posiblemente este no era muy profundo. Betesda, la palabra Betesda significa casa de misericordia. Y este estanque se llamaba Betesda, que es casa de misericordia. Versículo 3, brothers. Y en estos yacía una multitud de enfermos. Una multitud, no dice 2 o 3, dice una multitud. Ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y usted entenderá, en aquellos tiempos, estamos hablando más de 2000 años atrás, no existía la medicina que hoy existe, y aunque existiera la medicina, la mayoría de la gente era demasiado pobre, no tenían el dinero. Mire, ahorita le puedo dar muchas explicaciones, pero por ejemplo existe un río con la religión hindú que se llama el río Ganges. Y la gente cree que este río, hoy, el día de hoy, con la ciencia que tenemos hoy, con el conocimiento que tenemos hoy, con la revelación divina que tenemos hoy, muchos millones de personas creen que al sumergirse al río Ganges, ese río tiene el poder para sanarlos y para liberarlos. Y usted, en su casa, en su tiempo de teléfono, métase a ver fotografías de ese río y va a ver qué tan sucio está. Es posiblemente el río más sucio de todo el mundo. Súper contaminado. Millones de personas se sumergen en él, ¿qué hay de esperarse, no? Y todos van y comen sus rufles y tiran las bolsas ahí, sus gansitos, y ahí se queda el paquete. Pero bueno, brothers, millones se sumergen y la suciedad es increíble, ¿no? Pero otra vez, algunas algunas Biblias, perdón, algunas versiones no tienen el versículo 4 o está en comas, entre comillas, porque no aparece ese versículo en los manuscritos antiguos, no está. Alguien quiso explicarnos por qué la gente se reunía en ese lugar, cuál era la creencia de ese tiempo, la superstición. Y la superstición es que un ángel bajaba de cuando en cuando, movía las aguas y el primero que caía en ese estanque era sanado. Pero usted va a los manuscritos antiguos y no está esa explicación. Y la verdad la gente cree muchas cosas, aún el día de hoy, ¿no? No quiero decir quién, pero 2, 3 de aquí cargan un billete, porque fue el billete de la buena suerte, el dólar, el primer que hizo. Otros cargan una pata de conejo. Otros tienen ajos colgados en las puertas de su casa. Algunos prenden velas. Otros no pasan por debajo de una escalera porque es mala vibra o quién sabe qué rollo. Otros no abren el paraguas adentro de su casa. Otros no quiebran un vidrio porque son 7 años, un espejo, porque son 7 años de mala suerte. No, hombre, si estamos pero llenos de supersticiones, brothers. Llenos de ideas que son pero bien rarísimas. Y aún así la gente el día de hoy la sigue creyendo, ¿no? Bueno, el versículo 5, ahora sí vamos a entrar a lo bueno, ¿no? Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. 38 años. ¡Wow! Esa es toda la vida para muchos de nosotros. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 38 años tirado en su lecho, brothers, incapacitado, sin poder moverse, sin nadie que le ayudase para cumplir con su superstición. 38 años de sentirse inútil, inservible, que está viviendo en cualquier momento el último instante de su vida. 38 años de una vida miserable, triste, sin esperanza. 38 años. Luego llega Jesús y toda le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano?
Si usted se fija, este hombre no le pidió ayuda a Jesús. Jesucristo le preguntó, ¿quieres ser? Este hombre no muestra ningún tipo de fe para Jesús. Da una explicación de su impotencia, de su incapacidad, de su situación actual, pero no pide ayuda a Jesucristo. No le pide ayuda. Y aún así Jesucristo le dice en el versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la Biblia en el versículo 9, al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. 3 órdenes le dio Jesucristo: levántate, toma tu lecho y anda. Órdenes, 3. Es asombroso. Sin rehabilitación, sin un plan de mejoría, simplemente al momento fue sanado. Al instante fue sanado. Cuando Jesucristo sana, que es una manera supernatural, la cosa es instantánea. La cosa es en ese instante. No hay con que medias tazas. No hay con que más o menos. No, ahora déjeme. El Señor Jesucristo sana con la medicina. Él es el que dio el conocimiento. El Señor Jesucristo sana a través de médicos. Él es el que ha dado médicos. El Señor Jesucristo, aún Pablo le recomienda a gran amigo Timoteo que tome tantito vino por sus malestares estomacales. Él sana, y eso es también una manera milagrosa, diríamos, pero no es supernatural, porque es lo que Dios nos ha dado. Pero en este momento, que fue una manera supernatural, la cosa se hizo y se hizo al instante, y se hizo bien hecha, completa, total. Luego aquí está la bronca, dice, era el día de reposo. Fíjese, Jesucristo llega a este lugar, a este estanque, a Betesda. Está lleno de enfermos por todos lados. Hay ciegos, paralíticos, hay de todo tipo de enfermos. Y entre todos elige a uno a quien sanar. Pero no nomás eso, pudo haber ido el lunes o el martes, pudo haber ido otro día de las semanas, pero no, entre todos los días de la semana elige el sábado. El sábado. Hemos visto anteriormente con el estudio de Juan que Dios nunca hace las cosas ni nunca suceden por chiripa. Todo tiene un propósito atrás de lo que hace Jesucristo. Entonces Jesucristo elige un enfermo y elige a este en el día de reposo. Pudo haberlo hecho del otro día, pudo haber sanado a otro enfermo, pero elige este. Después el versículo 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Ya me adelanté, ¿verdad? Sí, me adelanté. Sí. Le dice el 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El 9, al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Aquí está el problema. Era el día que los religiosos más guardaban, más celaban, más cuidaban, más envidiaban, más protegían, más religiosos eran. ¿Qué acaso Jesucristo no sabía? Porque Jesucristo le dijo a aquel hombre, toma tu lecho. No le dijo nomás levántate y vete, le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y eso era en contra de las reglas de los religiosos. Y Jesucristo conocía la Biblia, conocía desde Éxodo 20, cuando habla del día de reposo, que se repite un montón de veces, se vuelve a repetir en el Deuteronomio. Dios hizo el día de reposo, pero Dios hizo el día de reposo como un día para relajarse, un día para descansar, un día para hacer el bien, un día para alabar a Dios. Lo único que estaba prohibido en el día de reposo es el trabajo normal, su negocio. Por ejemplo, es Jeremías 17:21, bros. Vamos a Jeremías. Jeremías 17:21 dice la palabra de Dios, así ha dicho Jehová,
guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. Ellos decían, ahí está, Jeremías 17:21 dice, guardaos vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. Aquel que había estado paralítico ahora llevaba carga, llevaba su lecho, su camita. Pero completo, Jeremías dice así, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Eso es comercio. Está hablando de comercio. Está hablando de negocio. Pero los religiosos, no, brother, nunca se conforman, siempre quieren echar cargas sobre cargas, porque le agregaron centenares de prohibiciones al día de reposo y pervirtieron el día de reposo tan feo que lo convirtieron en el peor día de la semana, en el día más gacho de la semana. Cargas, eso es lo que siempre los religiosos le van a hacer, brother. Cuando caemos en religión, somos bien buenos para voltear a las demás personas y ponerles cargas. Mire, en este lugar, algo más reciente, ¿no? En este lugar, por ejemplo, aquí tenemos 2, 3 brothers que traen cachusha. Y tenemos 2, 3 brothers que han criticado a los que entran con cachusha. No directamente porque somos medio... Entonces, por atrás critican. Nadie se atreve a decirle, brother. Entonces, incluso mi jovenazo Alan, ¿dónde quedaste, Alan? Allá está. Oh, saludo a todos los que están afuera en el otro salón, Dios los bendiga, Dios los perdone. Pero por ejemplo, Alan ha tocado con guitarra y 2, 3, ay, están tocando, han tocado con cachucha, ya está tocando con cachucha, ¿no? Y yo le he dicho a las personas, mire, la verdad, a mí, por mi tradición, por mi cultura, me incomoda cuando veo a alguien entrar con cachucha. Me incomoda cuando veo a alguien comer con cachucha. Me incomoda. Pero no se equivoque. Eso es cultura. No se equivoque, es cultura. Y de alguna manera agarramos la cultura y la queremos hacer como ley divina. Como ley divina. Y hacemos prejuicios sobre las personas, poniéndoles cargas que no están en la Biblia. Que no están en la Biblia. Entonces, ¿qué acabamos haciendo? Corriendo a la gente, dañando a la gente, o los hacemos hipócritas. Los hacemos hipócritas, que se engañen por fuera, no le hace que por dentro estén todos torcidos y corrompidos. Entonces, otra vez digo, yo, bro, no mastique chicle aquí, no chupe paleta aquí en la iglesia, no traiga cachucha aquí en la iglesia, tráigase buena ropa, no se traiga esas garras. Eso es yo mi cultura, ¿no? Yo mi cultura. La verdad veo, la otra vez vi al brother, ¿dónde está mi brother David? ¿Quién sabe? Me lo robaron ese brother. No se esconda, bro. El brother David vino con tacuche, se veía re guapo. Se veía muy presentable. Y eso, brother. Eso. Pero otra vez, yo les he hablado de este saquito. Este saquito me lo regaló un buen amigo mío. Lo saludo donde sea que esté. Ya me hace falta otro buen amigo. Pero es cultura, no la carguemos como parte de la vida espiritual de todo creyente. Todo creyente. Hacemos mucho daño. Yo les he dicho, yo crecí viendo a los pastores que a las jovencitas no las permitían subirse con pantalón porque era cosa del infierno de Satanás. Y ahorita las jovencitas andan aquí con su pantalón. ¿Y qué pasó con esos pastores que yo conozco? Yo le puedo decir nombres de pastores que mandaban al infierno a las jovencitas que traían pantalón. Pues ahora volteé a ver su iglesia y está atacada de jovencitas con pantalón. ¿Qué pasó? Pues no que no era sano, no que no era divino, no que era... No, es que por fin la cultura les cambió su doctrina.
¿La cultura puede hacer eso? No, no debería, no es correcto. No es correcto. La cultura nunca nos debe de cambiar la doctrina, mucho menos la teología. Así que póngase trucha. Y estos brothers, no hombre, bro, se agarraron con cargas y cargas y cargas. Mateo 23, versículo 4. Hablándole a los religiosos, si usted reconoce Mateo 23, todo el capítulo, Jesucristo le da duro a los religiosos. Y les dice en el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Cargas y cargas y cargas. Ahí le va otro, ahí le voy a dar un ejemplo todavía más entendible de lo que estaba sucediendo con Jesucristo y con los religiosos. En Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Lo querían matar. Lo querían matar por las cosas que hacía, lo que estaba pasando en su sábado precioso. Ese sábado se convirtió en la apostasía de la religión, de la apostasía de donde salía su propia justificación personal, donde salía su legalismo, donde estaba hincada y fundada toda su religión, en un día. No les importaba la sanidad de las personas. Este hombre que 38 años estuvo tirado, en lugar de festejar, en lugar de admirarse, en lugar de tirar un reventón, lo único que les importó fue que se hizo un sábado y que eso no estaba correcto. No le importó la sanidad, no les importó el milagro, nomás que se hizo en día de reposo. Y la neta, la verdad, así estamos muchos, brothers. Vemos cosas preciosas pasando y de repente sucede algo que no nos agrada mucho. Y ya eso como que sentimos que es la mosca en el plato de sopa, que ya arruinó todo el asunto. Y no podemos disfrutar las maravillas, las cosas sabrosas que Dios nos está dando por una cosita que no nos agrada, por una situación difícil. Ahora el versículo 11 dice, el hombre, él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Este hombre no conocía a Jesús, a diferencia de los otros que hemos hablado. Por ejemplo, el hombre noble que trabajaba para el rey había escuchado de Jesús y creció su entendimiento, su conocimiento, a tal grado de que toda su familia fue salva. Por ejemplo, la samaritana nunca había escuchado de él, pero cuando tuvo una conversación se dio cuenta, se le abrieron los ojotes de quién era Jesucristo. Por ejemplo, Nicodemo dijo: yo creo que vienes de Dios por los milagros que haces. Y luego acabó con un nuevo nacimiento, Nicodemo. Pero este hombre no conocía nada. Y cuando le preguntaron, ¿qué onda? ¿Qué rollo? ¿Quién te sanó? ¿Quién sabe? Pero ese es el culpable, porque ese fue el que me dijo, agarra tu camita y vete. Ese fue. Póngase listo, ¿por qué? Aquí tenemos una doctrina, una enseñanza bien importante. A veces creemos que Dios sana nomás a los que tienen fe en Él. A veces creemos que Dios sana nomás a los que confían en Él o lo conocen a Él.
Pero aquí vemos que no es el caso. No había fe en Jesucristo, ni siquiera conocimiento de quién era, y aún así había sido sanado. No conocía a Jesús y recibió sanidad sin conocer a Jesús. Jesús lo sanó, no se equivoque. Jesús lo sanó, pero él no supo quién lo sanó. No vemos fe, pero sí vemos un milagro. Versículo 14, brothers. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Aquí tenemos otra enseñanza bien asombrosa, porque no peques más. Nos da la indicación de que la enfermedad de aquel hombre era consecuencia del pecado. Nos da esa indicación. No peques más. Ahora, póngase trucha, no toda enfermedad es consecuencia del pecado. El Señor Jesucristo lo dejó bien claro en Juan capítulo 9. En Juan capítulo 9, comenzando en el versículo 1, dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces no todas las enfermedades, no podemos decir que son consecuencias del pecado. Jesucristo lo dejó bien claro, pero sí hay enfermedades que son consecuencias de pecado. También la palabra de Dios lo deja bien claro eso. Cuando Pablo está tratando con los abusos de la cena del Señor, porque algunos comían indignamente. Fíjate, vamos ahí a 1 Corintios, a capítulo 11, en el versículo 27. Dice así la palabra de Dios: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¡Ay, nanita! Y aquí es porque cuando hacemos la cena del Señor, que es el día de acción de gracias y el día de resurrección, veo muchos que no comen, porque no quieren caer enfermos o morirse. Pero, brothers, están a una oración de lejos de tener la paz con Dios. No tienen que esperarse hasta el próximo año que se haga la cena del Señor. Están a una oración de arrepentirse con el Señor. Eso, o sea, es decir, no como porque soy indignamente, está siendo arrogante porque dices: y no me quiero arrepentir. No soy digno para comer, pero tampoco me quiero arrepentir. Eso es arrogancia pura delante del Señor. Si ya reconociste que no estás bien con Él, arrepiéntete. Arrepiéntete. De eso se trata, no de que te esperes. Pero vemos que dice Pablo: por eso hay muchos enfermos, hay muchos debilitados y muchos ya entregaron el equipo. Ya murieron. ¿Por qué? Por consecuencia del pecado. La palabra de Dios desde un principio lo ha dejado bien claro. Desde el principio la Biblia ha hablado de las consecuencias del pecado. Ahora, no estamos hablando nomás de cuando un hijo de Dios, ahí es diferente. Cuando un hijo de Dios se revela y Dios es el que ama, ángale chiquitito, disciplina. No estamos hablando de no creyentes también. Estamos hablando también de incrédulos, de gente que rechaza a Dios, de gente que tiene un rechazo directo con Dios. Por ejemplo, a alguien más que le fue como en feria fue al mismo David. Al mismo David lo expresó en Salmos 32. En el versículo 4, en Nueva Versión Internacional, dice David: mi fuerza se ha debilitado como el calor del verano, porque día
y noche tu mano pesaba contra mí. Eso es lo que dice David cuando pues andaba haciendo cosas que no debía y le estaba cayendo duro, le estaba cayendo feo. ¿Por qué? Pues porque no andaba bien con Dios. Deuteronomio 28, 58 al 60. Si no cuidares de poner por obra todas las obras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Males por desobedecer a Dios. ¿Qué le pasó al rey Nabucodonosor? ¿Quién se acuerda? ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien que le gustan los perros? A ver, diga, hermana. Como una bestia. Imagínense, ahora sí la esposa de Nabucodonosor le decía, eres una bestia. Bíblicamente era correcto. Cuando Pablo estaba a punto de convencer al rey, el rey se rehusó y dice que se lo tragaron los gusanos. Así es como dice la Biblia. Es que no es cualquier cosa, brother. Una confrontación directa con Dios, no se va uno con las manos limpias. No. Y más o menos es lo que estamos pensando. Jesucristo le dice a este hombre que había sido paralítico, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Espérate, peor que 38 años, estar mendigando, tirado en la calle, solo, abandonado, triste, desahuciado. Algo peor que 38 años, estar sin nadie que me ayude, sin nadie que me eche la mano, nomás esperando a ver cuándo me toca a mí ser sanado, y nunca, y pasan los días, y pasan las semanas, y pasan los meses, y se convierte en años, y viene la nieve, y viene la lluvia, y yo sigo ahí tirado. Algo peor que eso. Jesús le dice, sí, no peques más porque te puede pasar todavía peor. Y mucha gente no agarra la onda, dice, ay, ya Dios me está yendo duro. ¿Qué más me puede pasar? Tácatelas. Ay, sí, podía pasarme algo más. Ya no estaríamos hablando nomás de la enfermedad del cuerpo, sino la enfermedad del alma. Ya no serían 38 años incapacitados, sino sería una eternidad de condenación. Eso es lo que está hablando. La necesidad verdadera de este hombre, entonces usted se da cuenta que no era una necesidad física, sino la necesidad que tenía este hombre era espiritual. Era espiritual. Hace poco tiempo pasamos por uno de los semáforos y ya ve que aquí en Estados Unidos están brotando los vagabundos como la hierba por todos lados. Últimamente este gobierno precioso ha hecho más vagabundos que trabajadores. Y hay algunos que son adictos, están amarrados a las drogas, hay otros que están endemoniados. Y pasamos por uno que estaba endemoniado y mi hijo me dijo, ¿por qué no lo liberamos? Y le dije, si no tiene una relación con Dios, si no tiene alguien que le dé seguimiento para que crezca su comunión con Dios, en poco tiempo va a estar peor. En poco tiempo va a estar peor. Y eso es lo que usted ve. Usted avanza por las calles, muchos de ellos están endemoniados. La gente le dice que están dementes. Así es lo que el psicólogo, el especialista, el doctor, el que tiene el título en la pared, le dice, es un demente ya. Su mente no está bien. Demente, demonios en la mente. Eso es lo que tiene. Eso es lo que tiene. Y ser sanado por un momento de nada le sirve si su condición va a ser peor que lo que fue al principio. Lo que necesitan ellos no es sanidad física, lo que verdaderamente necesitan es sanidad espiritual. Entonces su físico se arregla solo. Así está con este hombre, le dice, ya no peques más.
Ya no serían 38 años, ya sería toda la eternidad en sufrimiento. Ahora viene lo más impactante de la historia. Porque este hombre, no sé si usted pueda ponerse en las sandalias de este hombre. Si es que traía sandalias, ¿no? Si usted puede ponerse en el lecho, eso sí traía, de este hombre. Este hombre estaba posiblemente a la orilla de la muerte, desahuciado, desconsolado. No sé si usted pueda ponerse ahí en su lugar. Este hombre no había vida para él, era pura existencia. ¿Y qué existencia tan más triste? Y después de ser sanado, de que se le regresó la vitalidad a su cuerpo, en lugar de tener una actitud de gratitud con el que lo sanó, en lugar de tener una actitud de alegría y de gozo, de felicidad, una actitud de yo te sigo porque me acabas de levantar de la orilla de la muerte, en lugar de hacer eso, mire lo que hace este hombre en el versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Ya sabía y había tenido una buena plática con ellos, que no les gustó nada lo que hizo, que había sido rechazado por lo que hizo. Y aún así va de cómplice a echar por delante a Jesucristo. Y eso es lo que vemos mucho, brother. No sé si usted haya estado a punto de morir, pero te tiene que despertar. Te tiene que despertar, te tiene que abrir los ojos y reconocer quién es tu Dios, quién es tu Señor. Cuando menos, quién es el que te salvó, el que te sanó. Y si al estar en esa orillita, en esa condición tan miserable, no cambia tu actitud, ¿qué más te va a cambiar? ¿Qué otra experiencia tiene que pasar en tu vida para que seas transformado? Jesucristo tuvo compasión con él. Los religiosos se llenaron de maldad contra Jesucristo. Y el hombre le tocó elegir bandos. Así es donde estamos el día de hoy. ¿Qué bando elijo? Y el hombre eligió un bando. Eligió posiblemente el bando que creyó que le convenía más. Posiblemente el que pensó que sacaba más ganancia. Porque era muy feo estar en contra de los judíos, de los religiosos. Porque Jesús era uno y ellos eran cientos. Porque Jesús no tenía nada y ellos tenían mucho. No había glamour en seguir a Jesucristo. No había puesto, posición. No había estatus social. Algo menos no uno bueno. Pero caerle bien a los religiosos, la ganancia era segura. 4 décadas. A ver, levante la mano el que anda alrededor de 4 décadas por aquí. No sean así. Bueno, se lo pongo así, el que anda entre 35 y 45, levante la mano. Y nomás cuántos chulos son. No es por nada, pero la 4ª década es la mejor de toda su vida, bro. Yo le digo porque no he llegado a la 5ª, pero cuando llegue a la 5ª les digo eso. Ya va. Pero, bro, es toda mi vida, es toda su vida, la mayoría de ustedes. Es mucho más años de los que han vivido sus niños. O sea, 38 años. Es más de lo que muchos de los que están aquí han vivido. Y aún así, 4 décadas de horrible sufrimiento, de humillación, de constante necesidad. Y se le presenta esta oportunidad, y se le presenta la sanidad, y se le presenta bien claro la necesidad y la urgencia de arrepentirse y de no pecar más. Y sabiendo que los religiosos odiaban a Jesucristo, aún así lo traicionó. Aún así fue con ellos. Cómo los judíos procuraban matarlo. Por eso que hacía.
Eso es lo que tenemos ahorita, brothers. La verdad, la compasión de Jesucristo siempre está ahí presente. Siempre está la compasión de Jesucristo. La tiranía de los religiosos siempre está presente. Y a nosotros nos toca elegir bandos. Así es. Porque los religiosos son manipulados, movidos, igual como muchos otros grupos, por fuerzas oscuras. Contra potestades. Esos son los que mueven a los religiosos y a otros grupos, brothers. Es el poder, pero es el poder que tiene la religión sobre la gente. La religión tiene un poder sobre la gente, brothers. Grande, asombroso. Asombroso. Yo le dije la otra vez, hemos tenido mi esposa y yo gente que viene a iglesias donde ni se predica la verdad, donde se hacen cosas horribles en la iglesia, pero la música está bien chida. No me puedo ir, pero el pastor es bien buena onda. Y tiene un agarre la religión. Ya no nos importa si está predicando la verdad o no, pero me hace sentir bonito el tiempo de la alabanza. Es horrible. Y estos religiosos, los judíos, tenían un fuerte agarre sobre la gente, ¿eh? Y la gente les tenía miedo. Les tenía miedo. Pues es que a diferencia de hoy, en ese momento controlaban todo, ¿no? Controlaban todo. Ahí en Juan capítulo 9, Jesucristo sana a un ciego. A un ciego. Y los religiosos llegan luego a devorárselos. ¿Quién te sanó? Fíjate, le voy a leer tantito, el versículo 21-22. Y luego llegan con los padres del ciego, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién lo sanó? Échenlo. Y contestan los padres, dice, pero como veo ahora, dicen los padres, no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Los papás echaron por delante al cieguito, al ex cieguito. Que él les diga quién fue, ¿no? Dice, él hablará por sí mismo. Dice el versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Está gacho. Más adelante en Juan 19 nos damos cuenta que José Arimatea, si usted conocerá la historia de él, tenía miedo de los judíos, por eso era de la secreta. Y más adelante nos damos cuenta que los discípulos, cuando Jesucristo falleció, fue crucificado, que creían que estaba muerto, se escondieron porque tenían miedo de los judíos, dice la Biblia. Está tremendo, bro. La gente de alguna manera va a tenerle temor, le van a querer meter miedo, le van a decir, nosotros somos la única religión que te lleva a la salvación. Si te apartas de nosotros, no hay nada más. A tal grado que algunas iglesias hasta nos queremos llamar con un nombre celestial, un nombre especial. Nosotros somos la entrada al cielo. Nosotros somos, hay nombres. Ahorita en la mañana cuando estaba meditando tantito, me acordé de 2, 3 iglesias que conozco a su gente y amo muy bien. Y luego dije, oye, ese nombre tampoco lo deberían de tener. Porque una, por ejemplo, se llama Agua Viva. La iglesia no es el agua viva. La otra se llama Palabra Viva. La iglesia no es la palabra viva. Otra se llama Emanuel. La iglesia no es Emanuel. Otra se llama Rosa de Sarón. La iglesia no es Rosa de Sarón. Todos esos son calificativos de Jesucristo. Y la iglesia nunca va a reemplazar a Jesucristo. Nunca. Nunca. Puerta del cielo. Todavía está peor. Nosotros, la puerta del cielo. Y luego nos vamos todavía nos vamos con las sectas. Salón del reino. ¡Ay, salón del reino! ¿Cuál salón del reino? Por eso nosotros debemos de ponernos listos. Nosotros debemos ponernos alertas. Nosotros debemos de tener cuidado. Porque nosotros nunca vamos a reemplazar a Jesucristo. Nunca. Nunca. Él es. Y nadie más. Nadie más. Así que, brothers, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de usted?
¿Será que también es un prisionero de la religión? Una religión en la cual los líderes lo mantienen prisionero con sus mentiras, con sus engaños, con emocionalismo, emoción y emoción. A lo mejor estamos en peligro de convertirnos en otro Judas que escucha las palabras de Jesucristo, ve las maravillas de Jesucristo, que le advierten del peligro de rechazar a Jesucristo y aún así prefiere irse con los religiosos. Aún así, ahí es donde estamos nosotros, ¿no? Y a lo mejor porque creen que tendrán mayores ganancias rechazando a Jesús. Porque si todo lo que vemos es lo que está enfrente de nuestra nariz, eso es todo lo que vamos a tener. Eso es todo. Gálatas capítulo 1, versículo 10, ya para cerrar. Un versículo que debería hacerse personal de cada uno de nosotros a cierto grado. Dice Gálatas 1:10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se haga cómplice. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento tan precioso. Acabamos de ver cómo movido en misericordia, lleno de compasión, sanaste a este hombre con casi 4 décadas de estar en decadencia, en humillación. Y a pesar de que aquel hombre supo la molestia de los judíos religiosos, él eligió el bando de ir a ellos. No permitas, Señor, que nosotros después de tantos años que tú nos has mostrado tu gracia y tu misericordia, tu favor, tu bondad, tu compasión, que nosotros corramos, Señor, con aquellos que te rechazan, que escuchemos más a aquellos que no quieren nada que ver contigo. No permitas que lo bien que nos caen nos jale más que el asombroso poder y la gracia infinita que tú tienes sobre nosotros. No dejes que nosotros seamos cómplices, sino que a pesar de lo difícil que sea, Señor, seguirte a ti, a pesar de lo en contra de lo corriente que vayamos, por escucharte a ti y obedecerte a ti, nosotros seguimos, Señor, adelante contigo, esforzándonos para cumplir tu mandato de no peques más, esforzarnos para estar delante de ti. Pero para esto te rogamos que tu Espíritu Santo nos dé esas fuerzas, que nos dé ese poder, esa voluntad, esas energías, esa sabiduría, esas oportunidades, todo lo que necesitamos para agradarte a ti y para rechazar el agradar a los hombres cuando el hombre está en contra de ti. En el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén.